acompañar al economista Mario Vergara, que ha sido presidente del Banco Central, que ha sido ministro de Economía y que ha sido, como se dice por ahí, parte del riñón del equipo económico que ha encabezado y encabeza el ministro Astori. Mario, bienvenido, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y la teleaudiencia. Me quedo, seguro, Danilo va a tener que comprarse un diario, digo, y titular como quiera, obviamente, que eso no sería mala cosa. Pero me quedo con la economía, tiene dificultades para crecer. Y entonces... Bueno, evidentemente, ¿no? Además, estas son las cifras del primer trimestre que están afectados por el tema del turismo, que obviamente por razones climáticas, por el tema de las cianobacterias, tuvo sin duda un impacto negativo. Estamos con el PBI quietito, básicamente. Más Argentina, además, ¿no? Sí, claro, claro. Más la situación triste que tiene Argentina hoy. Y estamos, sí, con el PBI quietito ahí, sin crecer. Tenemos factores para ser un poco optimistas en los próximos meses, sobre todo cuando empecemos a comparar con trimestres que no fueron buenos el año pasado, por temas de los factores climáticos que afectaron la producción de soja y el sector agropecuario. Este año van a estar mejor. Pero evidentemente estamos rodeados de un mundo muy frío en materia económica y comercial. Los líos entre Trump, China, Europa, en clave de guerra comercial, de guerra de monedas, enfría el comercio mundial, el crecimiento global se ha desplomado y la región está realmente atravesando una situación muy mala en materia económica y comercial. Por lo tanto, bueno, eso genera dificultades. El Uruguay de todas maneras tiene sus fortalezas, no está cayendo de manera sustancial ni nada por el estilo, y tiene las fortalezas que mencionaba el ministro Astori, ¿no? El terreno financiero, las reservas, las características de la deuda, todo un montón de aspectos que nos permiten mirar con tranquilidad a pesar de que no estamos creciendo. Para salir del capítulo de Danilo Astori, ¿por qué cree que no lo apoyó el ministro Astori y Asamblea Uruguay? Yo tenía un poco la expectativa, obviamente, ¿no? Después de 13 años y medio de haber integrado el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio, tanto desde el Ministerio de Economía como desde el Banco Central, yo tengo mucha sintonía con la visión del ministro Astori, no solo en el terreno de la política económica, sino también de la visión política más general. Por lo tanto, creo que era legítimo tener esa expectativa. Bueno, los distintos grupos toman sus decisiones y sus posicionamientos políticos en base a factores que seguramente van más allá de la sintonía en la visión política. El propio ministro Astori explicó que su grupo tomó en consideración elementos de caudal electoral, ¿sí? Algo así como de, bueno, apostar a ganador. Me parece legítimo que los grupos tomen todos los factores que entiendan convenientes. Obviamente, hubiéramos, reitero, esperado ese apoyo, pero a partir del momento en que eso se definió, para nosotros es un dato de la realidad y aún así decidimos lanzarnos a la arena estrictamente política en clave de precandidatura a la presidencia en una campaña electoral que realmente es una experiencia increíble. Mario, si esta entrevista si yo fuera un periodista español y tomando en cuenta la fundación del Frente Amplio que se decía va de Juan Pablo Terra o de los demócratas cristianos al Partido Comunista, y hoy iría del Partido Demócrata Cristiano al Partido Comunista o al MLN o al MPP, ¿dónde está parado Mario Vergara? Primero, en un fuerte frente amplismo. El Frente Amplio es unidad y en la diversidad desde hace los 48 años en que el Frente se creó. En aquel momento, todo ese abanico de grupos políticos que provenían de vertientes político-ideológicas muy diferentes, entendieron que la unidad de la izquierda era fundamental. Hoy pasa lo mismo. La propia formulación electoral del Frente Amplio refleja unidad en la diversidad, unidad en el objetivo común de acceder al cuarto gobierno, unidad en un programa único que sigue siendo un sello distintivo del Frente Amplio, y las múltiples precandidaturas reflejan las diversas sensibilidades políticas que hay en el Frente Amplio. Por eso, de repente Martínez sería un moderado, por ejemplo. Sé que no les gustan a ustedes los adjetivos. A mí no me gustan las etiquetas porque sustituyen lamentablemente el análisis. ¿Pero dónde está? ¿Hacia el centro, hacia la izquierda? Depende de lo que cada uno considere izquierda. Yo creo que el Frente Amplio es un partido que ha demostrado en su gobierno ser profundamente de izquierda, con su visión en el bienestar, pero sobre todo su foco en la igualdad, en los derechos. A veces
Hay otras experiencias que eran más proclamadas de izquierda y no han tenido los mismos resultados ni en bienestar, ni en equidad, ni en derechos, ni en un adecuado combate a la corrupción. Yo creo que nuestra precandidatura tiene como eje la palabra renovación. Somos absolutamente implacables en la necesidad de que una fuerza de izquierda se tiene que estar renovando de manera permanente, y este es un momento claro de la necesidad de renovar la visión del mundo, las políticas, el funcionamiento del Frente Amplio y obviamente la estructura de liderazgos, con una visión moderna del mundo, de las políticas, reivindicando lo hecho por el Frente Amplio en 3 gobiernos con una mirada autocrítica, ¿no? Hay áreas que no las supimos resolver de mejor manera, hay áreas donde los resultados no son buenos, tenemos que corregir cosas en materia de políticas, y parados en los valores fundamentales y fundacionales del Frente Amplio, en particular con una fuerte impronta sereñista, ¿verdad? Ética, coraje político, visión estratégica, una forma de hacer política en base al diálogo respetuoso. No es fácil ser candidato a una fuerza que hace 15 años que está, y siempre sale aquel que dice, como se lo decía el Frente Amplio, bueno, porque no lo hicieron antes, ¿no? Claro. Pero la autocrítica, desde mi punto de vista, es muy buena, y usted ha hecho algunas puntualizaciones. Lo dijo recién, hay cosas que no hemos hecho bien. Por ejemplo, en el tema seguridad ha hecho un especial hincapié. ¿En qué? Por supuesto, hemos hecho cosas positivas, ¿no? Todo, cuando yo planteo cosas autocríticas, primero reivindico y me paro en lo hecho. Una reforma estructural, sin duda, en el Ministerio del Interior, tecnología, capacitación, inteligencia, infraestructura, equipamiento, pero los resultados en seguridad no son buenos. Sí. El año pasado los delitos subieron, una parte se explicó por una implementación un poco confusa del nuevo Código del Proceso Penal, también porque la realidad ha ido cambiando, la dinámica delictiva ha ido cambiando. El aterrizaje del narco, del crimen organizado, es un elemento relativamente nuevo. La mitad de los homicidios hoy en Uruguay son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, modalidad que hace 8 o 10 años en el Uruguay no estaban presentes. También yo he sido crítico o autocrítico, porque yo me hago cargo de todo, lo bueno y lo no tan bueno que hizo el Frente Amplio en 3 gobiernos, que hemos ido aprendiendo en el camino en cuanto al enfoque de políticas de seguridad. Arrancamos con ingenuidad. Arrancamos con un enfoque, un poco sí, de foco en combatir las causas sociales del delito, lo cual está muy bien. Está bien. Pero hay un mientras tanto. Hay un mientras tanto que demanda represión a la delincuencia, combate a la delincuencia, porque es la forma de salvaguardar los derechos de la gente. Le costó años al frente. Sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón. Y creo que en los últimos tiempos hemos encontrado un mejor equilibrio, ¿no? Con los operativos más contundentes, con un discurso de mayor firmeza en el combate a la delincuencia. También hay más líneas de trabajo para seguir trabajando. Para mí hay que reducir drásticamente las armas de fuego en el país. Uruguay es el 6º país del mundo en tenencia de armas de fuego. Disparate. Hay más de 1.200.000 armas en Uruguay. La mitad son ilegales. Ya hay un mercado negro. Y claramente esa no ha sido la forma de combatir la delincuencia. Es más, esto a veces ha traído más tragedias que soluciones. También hay que trabajar en las políticas carcelarias, hay que pasar de la lógica más policial de represión a la lógica de la rehabilitación. Por eso yo estoy de acuerdo en y poner orden. Bueno, supongo que por eso se ha puesto la republicana. Yo creo que es fundamental el rediseño institucional. Hay un proyecto en el Parlamento que ya se está analizando, que es descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es quien maneja las cárceles, de la órbita del Ministerio del Interior. Mario, y eso me parece muy importante. Respuestas más breves, no tengo más remedio, porque es un informativo. Sé que es bravo porque hay que contextualizar. Haremos lo posible. La renovación de la que me habla, ¿también implica caras nuevas en los ministerios? Sin duda, sin duda. Creo que la renovación, ya más concentrada en la fuerza política, implica revisar formas de funcionamiento para hacerlos más representativos, para tomar los cambios que hay en la sociedad, el tema virtual, las nuevas formas de participación, el cambio obviamente de los líderes políticos. Yo aspiro a ser parte del nuevo liderazgo en el Frente Amplio, que no sabemos cómo va a ser, será lo que los Frente Amplistas decidan.
y también en la constelación de sectores políticos, y ni que hablar a la hora de la conformación de gobierno. La renovación incluye una revisión generalizada, sí, de las figuras que deberían estar en el próximo gabinete. ¿Cómo se ataca el déficit fiscal a partir del 1 de marzo? Entendiendo dónde está el núcleo que explica por qué, a pesar de las medidas tomadas en materia tributaria y en materia de gasto, el déficit no solo no ha bajado, sino que sigue subiendo. Y eso se explica esencialmente con la dinámica negativa del déficit del sistema de seguridad social, que es prácticamente 1,5 veces el déficit fiscal entero, que incluye el régimen general, la caja militar, la caja policial, todos los institutos, y que se deriva de algo que todos vemos, que es que los seres humanos vivimos cada vez más. ¿Cuántos puntos se explican ahí del déficit fiscal? Es 1,5 veces el déficit fiscal. O sea, 1,5 veces el déficit claro, fiscal. El déficit perfecto. fiscal está en 4,8, el déficit del sistema de seguridad social debe estar cercano a 7 puntos. Bien, Manini Ríos. Desnudó las falencias que tuvimos en el relacionamiento con las Fuerzas Armadas como gobiernos del Frente Amplio. Porque no solamente hizo su visión, su presentación, su video, insultando a toda la institucionalidad política del país, rememorándonos aquel discurso que había previo a la dictadura de que los políticos son todos corruptos y el ejército es la salvaguarda moral de la nación y la esperanza de los pobres, que allanó el camino para la dictadura, sino que además dejó en claro de que a pesar de que ahora las Fuerzas Armadas no están compuestas esencialmente con aquellos personajes que cometieron todas las aberraciones que se cometieron en los 70 y los 80, la cabeza, la formación, la mentalidad sigue muy cercana a la doctrina de la seguridad nacional. Por lo tanto, creo que ha sido muy preocupante. Nosotros tenemos que tener una lógica de integración de las Fuerzas Armadas a la institucionalidad democrática de manera mucho más saludable. Y bueno, esta lógica de oportunismo político de parte del excomandante en jefe es preocupante en la medida que existen posicionamientos reñidos a veces con el espíritu republicano y democrático, pero bueno, con todo el derecho del mundo de participar en una contienda democrática. Ojalá que le vaya bastante mal en la elección. En 15 segundos, ¿quién se comió qué en el caso Gavazo? Para mí lo relevante del caso es que hubo una decisión política mayor, que es promover la destitución de 7 de los 15 generales en el ejército. Después las cuestiones de proceso que se diriman donde se tengan que dirimir. Yo no puedo opinar de un proceso que no vi. Y creo que es fundamental también destacar que 4 de esos generales que iban a ser destituidos siguen en el ejército, generando confusión, porque las Fuerzas Armadas son una organización vertical que requiere, o sea, hoy hay 4 generales que no gozan de la confianza del presidente y el ministro de Defensa, en donde la oposición lamentablemente priorizó el juego político menor a su responsabilidad institucional. Muchas gracias, Mario, y sobre todo por el vértigo, que es una entrevista en un informativo. Es un desafío lindo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Mario Vergara. Se viene el capítulo deportivo, ya volvemos.